Padre celestial, Padre hermoso, Señor amado, te damos las gracias, Papito Dios, por este hermoso fin de semana que nos acabas de dar, Señor. Gracias, Padre. Esto es maravilloso, Señor, disfrutar de todo lo que tú nos das, Señor, de la vida, de nuestros familiares, de el hecho de poder respirar, de disfrutar, Señor, cada palabra que está escrita en tu precioso libro, Señor, en la Biblia. Gracias, Señor, por tu hermoso Espíritu Santo, Señor, quien nos exhorta, nos edifica, quien nos consuela, quien nos llena de tu amor, Señor amado. Gracias, Papito Dios, porque definitivamente, Señor, sin ti nosotros no somos nada, Señor. Reconocemos, Padre Santo, que somos pecadores. Reconocemos, Señor, que hemos llevado una vida alejada de ti, Señor. Hoy más que nunca reconocemos en que te necesitamos, Señor. Te pedimos, Papito Dios, que por medio de tu Espíritu Santo, Señor mío, Padre Santo, tú llegues a nuestro corazón, Señor, que nos limpies, Señor, de toda nuestra maldad. Límpianos, Señor, de todos esos pensamientos, de todos esos deseos que nos llevan, Papito Dios, a pecar, Señor, a alejarnos de ti, amado Rey. Te damos gracias, Señor, porque estamos a punto, Señor, de terminar este 11º mes del año. Para muchos, un año muy difícil, Señor. Muchas personas han perdido sus seres amados, han perdido sus empleos, Señor. Han de pronto perdido la fe en ti, Señor. La fe en que hay un mañana, en que hay una esperanza, Señor. Aquí hay un propósito con todo lo que ha sucedido con esta pandemia, Señor. Pedimos y oramos por cada una, Señor, de las personas que se han visto en estas pruebas, Señor, por los que de pronto han caído enfermos, Señor, por los que desafortunadamente han tomado la decisión de quitarse la vida, por quienes ya no ven salida, Señor, por quienes ya no ven una luz, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que des fortaleza a sus familias, Señor, que des fortaleza a todos tus hijos, Señor, quienes con esmero, con dedicación, Señor, te buscamos todos los días, Señor. Coloca en nuestro corazón, Señor, no solamente el oír, sino también el hacer, Señor. Pon en nuestro corazón, Papito Dios, buscarte de madrugada, de día, de noche, Señor. Te anhelamos, Padre Celestial, y te reconocemos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Ponemos en tus manos, Papito Dios, esta hermosa enseñanza, Padre Celestial, y te pedimos que seas tú el que por medio de este instrumento, Señor, nos edifiques, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, amados hermanos, hemos venido hablando sobre un tema muy importante, ¿no? Sobre la predestinación. Ustedes, como pueden observar, hemos hablado sobre dos teorías, sobre el calvinismo y sobre el arminianismo. Hemos estudiado a profundidad a estos dos teólogos de los años 1500 a 1600, a inicios de 1600. Hemos aprendido que cada uno de ellos tiene una forma de justificar o de, digamos, evidenciar que su entendimiento sobre la salvación es un entendimiento bíblico. Vimos a Calvino, quien defiende la predestinación, y Arminio, quien defiende el libre albedrío. Para ponernos en contexto, amados hermanos, digamos que nuestra pregunta siempre ha sido, bueno, ¿quién tiene la razón? Vimos que estos postulados están defendidos en 5 puntos cada uno. Calvino, que nos habló sobre la predestinación, y Arminio, quien nos habló sobre el libre albedrío. ¿Qué nos decía Calvino para resumir y para contextualizar? Calvino nos decía que la humanidad estaba depravada totalmente, que no había justo ni uno solo y que no había forma de que
la humanidad se salvara sin la intervención de Dios. Es por eso que su segundo punto es sobre la elección incondicional. ¿Y de qué nos habla esto? Básicamente, amados hermanos, nos está diciendo que para que el hombre sea salvo es necesario que Dios intervenga. Por eso la salvación viene de Dios y el hombre no interviene en absolutamente nada. Esto es lo que explica Calvino. Debido a esto, él dice que la expiación de Cristo fue una expiación limitada. La expiación sabemos que es la obra redentora, que gracias al sacrificio que hizo Cristo en la cruz, pues nosotros somos perdonados de nuestros pecados. Pero Calvino dice, sí, eso pasó así, no hay ninguna discusión, sino que aquí el punto es que es limitada, que es por algunos hombres. ¿Cuáles son esos algunos hombres? Esos algunos hombres, amados hermanos, sencillamente son los que Dios escogió para ser salvos. Entonces, de ahí se desprende en que Calvino manifiesta que ningún hombre es capaz de resistirse a la gracia de Dios. Que sencillamente Dios escoge a los hombres para ser salvos y que no hay ninguna manera de que eso cambie o que eso deje de ser. Y por último, Calvino sustenta que la salvación es incondicional. ¿Qué quiere decir incondicional? Que la salvación no se pierde. Esa es toda la teoría o la doctrina resumida de ¿quién? De Calvino, hablando sobre la predestinación. Ya hemos hecho varias enseñanzas sobre esto. Esta es la última vez en la que vamos a hacer este resumen, porque hoy comenzamos, digamos que la última enseñanza y la enseñanza central de todo esto. Hemos hablado también, si hablamos de Calvino, pues yo tengo que hablar de Arminio, ¿cierto? ¿Y Arminio de qué hablaba? Él decía que el hombre es salvo porque Dios le dio un libre albedrío. ¿Y cómo se da eso? Pues a diferencia de Calvino, él dice que la humanidad efectivamente sí es mala, es corrupta, está condenada, por supuesto que sí, pero que hay una parte de ella que todavía tiene luz. Entonces dice que la humanidad está depravada, pero no totalmente, sino parcialmente. Debido a esto, él dice que la elección de ser salvos es condicional. ¿Qué quiere decir condicional? Que está condicionada a que el hombre la acepte o la rechace. Que el hombre, a diferencia de lo que explica Calvino, es quien decide si la toma o no la toma. Debido a esto, él sustenta que la expiación de Cristo no fue limitada, que no fue solo por algunas personas, sino que fue para toda la humanidad, para el que la quiera recibir, pero Dios no lo hizo por algunos, sino lo hizo para todos, para absolutamente todos. Teniendo en cuenta esto, él sustenta que el hombre sí se puede resistir a la gracia de Dios. ¿En qué contexto? En el contexto de que el hombre decide si se salva o no. Y al hombre decidir si se salva o no, pues se resiste a lo que Dios le ha dado. Es por eso que Arminio termina diciendo que la salvación es condicional. Entonces él dice que debemos tener mucho cuidado porque si nos descuidamos vamos a perder la salvación. Este último punto de si la salvación se pierde o no se pierde, digamos que es el punto central del final de nuestra enseñanza. ¿Por qué? Porque es que los otros puntos ya los hemos tocado muchísimas veces durante todas las enseñanzas que el Señor nos ha permitido tener. Esta es la quinta enseñanza que hablamos sobre la predestinación, un tema muy largo, muy extenso, muy profundo, pero que nos ha enseñado muchísimo. Entonces, amados hermanos,
Ustedes van a tener en su pantalla, para los que están viendo en este momento, el resumen de las dos teorías, de la predestinación y del libre albedrío. Nuestros hermanos que nos escuchan por el audio van a tener la posibilidad pues de tenerlo en pantalla también cuando escuchen la oración. ¿Y todo esto para qué? Para centrarnos, como les dije, en el último de los puntos, el plan de salvación de Dios. Así se titula nuestra enseñanza del día de hoy, porque vamos a ver, amados hermanos, que el Señor tiene un plan de salvación. Habíamos dicho, bueno, pero ¿quién tiene la razón? ¿Será que Calvino está errado totalmente? ¿Será que Arminio tiene la razón totalmente? Pues vamos a ver, amados hermanos, en donde verdaderamente evidenciamos que el único que tiene la razón es Dios. Y que por más que nosotros creamos que sabemos las cosas, que conocemos, eso solamente lo puede hacer Dios en su inmensa y perfecta misericordia. Vamos a aprender, amados hermanos, que nosotros no nos podemos ir ni para un lado en el efecto del calvinismo, ni para el otro lado en el efecto del arminianismo. Porque si nos vamos para un lado totalmente, pues vamos a dar a entender que estas personas no sustentaron sus tesis bíblicamente hablando. Y eso no es así. Como hemos visto, todo lo que ellos dijeron está sustentado en la Biblia. Es por eso que ha sido tan difícil poder evidenciar quién tiene la razón y quién no. Pero con la enseñanza del día de hoy, lo único que vamos a hacer es evidenciar que quien tiene la razón es Dios, no los hombres. Entonces Dios, amados hermanos, Él, desde el inicio de la creación, tiene un plan de salvación para ti que me escuchas, para mí, para cada uno de tus familiares. El Señor ha diseñado un plan. Ha diseñado un plan, amados hermanos. Y ese plan es perfecto para cada uno. Pero ya vamos a ver cómo se practica o cómo se pone en marcha ese plan y vamos a tocar temas del arminianismo, del calvinismo y vamos a ver que ninguno de los dos tiene la razón al 100%, pero tampoco están equivocados en su totalidad. Básicamente lo que vamos a hacer es irnos por la mitad. Vamos a unir conceptos que tenía el calvinismo, que tenía el arminianismo, y los vamos a unir para dar una enseñanza de salvación totalmente bíblica. Y al final de esta enseñanza vas a entender cómo se manifiesta la salvación en los hombres. Entonces comencemos. El primer punto, amados hermanos, y quiero decirles que son una serie de puntos un poco largos, un poco extensos, pero es necesario para tener la enseñanza completa y que no nos quepa la menor duda de lo que Dios está haciendo por nosotros. Entonces el primer punto, amados hermanos, es que Dios ama al hombre pecador y desea su salvación. ¿Esto dónde lo vemos? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. Como vemos, amados hermanos, Dios ama al hombre pecador, pero no ama al pecado, que son dos cosas muy diferentes. Hay veces decimos, pero es que yo he cometido una cantidad de pecados atroces, he hecho una cantidad de burradas y yo estoy seguro que el Señor no me va a perdonar. Aquí evidenciamos que no es así, que Dios entregó a su Hijo por el peor de los pecados que tú imagines que tú has cometido, por ese pecado, por los asesinos, por ellos, por los violadores, por ellos, por los mentirosos, por los fornicarios, por los homosexuales, por los mentirosos, por los borrachos, por absolutamente
todos, amados hermanos. Todos somos pecadores. Por eso todos estamos incluidos en ese deseo de Dios. ¿Por qué? Por salvarnos. Entonces lo primero que tenemos que entender es que Dios desea la salvación no de unos, sino de todos los hombres. En Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 9 al 10, el apóstol dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Como vemos, amados hermanos, Dios nos salva y es un regalo porque sencillamente Él nos amó primero a nosotros. Nadie de los que estamos presentes ni de los que escuchan este audio puede decir que amó primero a Dios y que por eso se salvó, porque nosotros encontramos a Dios. No, Dios permitió que nosotros lo encontráramos a Él, que es muy diferente, por su misericordia, por su gracia. Entonces, Dios ama al hombre pecador y desea que su salvación. A medida que vamos avanzando, tú vas viendo, y por eso dejé en pantalla el resumen de cada uno de los puntos de las dos teorías anteriores descritas, para que tú vayas mirando quién dijo eso y quién no lo dijo. Y tú vayas a ir sacando tus conclusiones. Ah, bueno, empezamos más hacia este o empezamos más hacia aquel. Voy a ayudarles con este para que entiendan, digamos, la finalidad de haber dejado este resumen. Y es que lo primero en donde Dios ama al hombre pecador y desea su salvación, esto fue expuesto por Arminio. Y los siguientes puntos, ustedes tienen que ir identificando quién lo dijo para que verdaderamente vayamos creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora vamos con el segundo. Dice: Dios conoce perfectamente todo lo que sucederá en el futuro. Entonces, en el plan de salvación de Dios, en ese plan perfecto, Él tiene que saber qué es lo que va a suceder en el futuro. Si no fuera así, pues no sería Dios. Y estaríamos hablando de una persona cualquiera. Pero no es así. Ese es un atributo que solo tiene Dios. Pero Él conoce muy bien lo que nosotros vamos a hacer. Isaías capítulo 42, versículo 9, dice: he aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. ¿Quién está hablando aquí? Dios. Dios está hablando y está diciendo que lo que Él dijo se cumple, en este caso ya se cumplió, pero que también anuncia cosas nuevas antes de que salgan a la luz, y que Él es el que hace que todas esas cosas que están ocultas salgan. Por eso los pecados ocultos no se quedan ahí. Dios siempre encuentra la forma de que salgan a la luz. Isaías 44, del capítulo, del versículo 6 al 8, dice: así habla el Señor, el Rey de Israel, el Salvador, el Señor Todopoderoso. Miren cómo se describe Él. Yo soy el primero y el último. El único Dios que existe soy yo. ¿Quién hay como yo? Que hable y se dé a conocer, que me convenza. ¿Quién ha dicho lo que va a pasar mucho antes de que suceda? Que nos cuenten lo que va a pasar en el futuro. No tengan miedo, no teman. ¿No se lo dije y se lo anuncié a ustedes desde hace tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Acaso existe otro Dios que no sea yo? ¿No hay otro refugio que yo conozca?
Miren cómo Dios está describiendo, amados hermanos, resaltando su poderío, su conocimiento. No hay absolutamente nadie que haga lo que Él hace. Solamente Dios es el único que puede conocer el futuro. Pero miren lo maravilloso, y es que conoce el futuro de cada uno de nosotros. ¿Cuántas personas hay en el mundo? Y Dios conoce todo, pero no solamente las que están vivas. Conoce hasta las que ya se murieron. ¿Cuántas personas en totalidad pueden haber llegado a existir hasta el día de hoy? Es incontable, incontable. Y Dios las conoce a todos por nombre y por apellido. Por eso viene nuestro tercer punto. Dios conoce a cada hombre en particular desde la eternidad. Entonces no solamente Dios desea nuestra salvación como hombres pecadores, no solamente Dios conoce perfectamente lo que va a suceder en el futuro, sino que Dios nos conoce desde antes de haber sido creados. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Este versículo es muy hermoso. Mire lo que le dice Dios al profeta. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esto es hermoso, amados hermanos, porque acá Dios nos está diciendo, yo te conocí antes de que te formases en el vientre. Miren, esto habla muy claro respecto al aborto. No es mi tema, solamente lo voy a tocar. Pero es que muchas personas dicen que una persona solamente es cuando ya lleva cierto tiempo de gestación. Algunas dicen que cuando lleva cierto tiempo de gestación, otras dicen cuando va en la mitad, otras dicen cuando ya tienen 9 meses, y otras personas dicen no, hasta que nace del vientre de la madre. Pero este versículo es muy claro y nos dice que ya éramos antes de nacer, antes de formarnos en el vientre. O sea que si tú llevas un mes de embarazada y vas y abortas, este versículo te confronta y te dice que tú ya pecaste, tú mataste. Y aunque es muy duro y muy difícil de entender, y sobre todo con el tema del feminismo, en el que es un tema muy difícil de tocar, pero aquí vemos, amados hermanos, que Dios desde el inicio de la creación nos conoce, que Él nos santificó. ¿Qué es santificar? Apartar. Él nos apartó. ¿Para qué? Para que estuviéramos con Él. Y dice, te di por profeta a las naciones. Bueno, nosotros no seremos profetas, pero Él nos escogió para llevar la palabra de Dios. Él nos escogió para ser salvos. Y ya vamos a verlo más adelante. Pero aquí lo importante es que entendamos que Dios nos conoce desde mucho antes. Tú no eres un error. No pienses eso. No eres un error. Por más de pronto que tus papás te hayan dejado, que no tengas a tu mamá o que no tengas a tu papá, que vivas con tus abuelos o que no tengas ningún familiar de sangre. Claro, es muy difícil. Es muy difícil de explicarlo y darlo a entender y por qué sucedió. No, no tengo la respuesta. Pero lo que sí tengo es la promesa de Dios en donde todo lo que Él hace tiene un propósito. Y hay hijos de Dios que han nacido en esta condición y han sido unos grandes hijos de Él, grandes servidores. Entonces es muy importante que entiendas el contexto de lo que te estamos enseñando. De aquí viene entonces también el cuarto punto. ¿Cuál es?
Dios, amados hermanos, planeó salvar al mundo por medio de la predicación del Evangelio. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios deseaba y desea tu salvación, ¿cierto? ¿Desde cuándo la desea? Desde siempre. Porque Él conoce tu futuro, pero también te conocía desde antes que tú nacieras. ¿Y para qué? ¿Cuál es ese propósito del que te estaba hablando anteriormente? El primer propósito es glorificar a Dios. Y ese nadie lo va a quitar de ahí. Pero el segundo propósito, amado hermano, es para que prediquemos y llevemos el Evangelio. Tú no estás acá por descarte, tú no estás aprendiendo teología porque no tienes nada más que hacer. Es porque Dios colocó eso en tu corazón porque Él tiene un propósito contigo. Marcos 16:15 nos dice, y les dijo, ¿y quién dijo? Pues Jesús, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Aquí debemos tener mucho cuidado con la palabra criatura, porque la palabra criatura se refiere al hombre, pero el hombre cuando no ha recibido de Dios. Porque ustedes recordarán lo que dice por allá en segunda de Corintios, donde dice que somos nuevas, ¿qué? Nuevas criaturas, ¿sí? Somos nuevos porque hemos recibido del Evangelio. Segunda de Corintios, capítulo 5 versículos 19 y 20 que nos dicen que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Miren, ¿qué es el Evangelio? La reconciliación, esas buenas nuevas, es la reconciliación en Cristo Jesús. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Miren el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Nuestro mensaje no es de ir y juzgar. Nuestro mensaje no es de guerra, no es de pelea, no. Nuestro mensaje es de reconciliación, de que hay esperanza. Ese es el mensaje del Evangelio. Si tú le predicas al otro porque tú quieres ser más que el otro, pues estás mal, porque tu misión es reconciliar a las personas con Cristo, no que se alejen. De ahí lo importante del testimonio. Si tú no estás llevando un testimonio, una vida santa, tú estás incumpliendo este cuarto punto y no estás llevando la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Predicar el Evangelio. Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15 nos dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Esto siempre pasa normalmente cuando somos nuevos en la fe. A mí me pasó particularmente. Yo no sabía cómo ir y hablarle a otra persona de Cristo. No entendía, no sabía cómo hacerlo. Pero aquí empieza el apóstol Pablo diciendo, miren, lo primero que debemos hacer es invocar el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque quien nos da la palabra para ir y predicar es Dios. Tú te puedes saber toda la Biblia, pero si Dios no está presente por medio de su Santo Espíritu, tú no vas a lograr que nadie llegue a los pies de Cristo. Porque no eres tú.
Es Dios, es Dios quien lo logra. Pero acá hay algo más profundo y es que no solamente invocando el nombre del Señor voy a conseguir que las otras personas crean, sino que si yo quiero que las otras personas coloquen su confianza en Dios, esas personas tienen que creer primero en Dios. Pero ¿cómo van a creer en Dios si nunca han escuchado quien les hable de Dios? Y aquí aclaro otra cosa, y es el verdadero mensaje, no un mensaje de mentira, no un evangelio cambiado, no un evangelio que está leudado por nuestros deseos y acomodado por nuestras concupiscencias. No, es un evangelio que va acorde con lo que predicaron los apóstoles y por supuesto que está guiado por Cristo. No hay otra forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque ¿cómo van a creer en quien no han oído de verdad? ¿Y cómo van a oír si no hay obreros que vayan y prediquen? Porque es que nosotros pensamos que solamente debemos coger y sentarnos en una silla, colocarnos unos audífonos y ya, ahí se acaba nuestra responsabilidad. O que con que yo vaya los domingos a la iglesia, entonces, listo, yo ya hice mi parte, Dios y los otros que miren a ver qué hacen. No, Dios nos está comisionando a llevar el Evangelio, pero yo no puedo ir y predicar algo que yo no conozco y que nunca he leído. Si yo no leo la palabra, si yo no sé dónde queda el libro de Mateo, pues ¿cómo voy a hacer para que el otro crea? Si va a ser evidente que yo no conozco de Dios. Es como el que está en un trabajo. Entonces llega la persona nueva y esa persona nueva pues la tienen que capacitar y le ponen otra persona y le dicen, mire, no, esta persona es la que verdaderamente sabe, hágase con él que él le enseña todo. Y llega uno de nuevo y se sienta con esa persona y uno se da cuenta que sabe más uno de nuevo que la persona que está ahí sentada. Entonces, ¿qué pasa? Que se pierde la credibilidad y la persona nueva en la fe pues dice, esto es mentira. Si tú le dices al recién llegado, no fornique, no adultere, no se emborrache, no peque, pero ese nuevecito en la fe va y te ve por allá con otra persona hablando, coqueteando, cogiéndole la mano, mandándose mensajitos, mirando pornografía. ¿Qué pasa entonces con ese nuevo hermano? Se pierde totalmente. Y cuidado, porque de eso tenemos y le vamos a dar cuentas a Dios. Y lo último de este punto es, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Entonces, no basta con que te sepas la Biblia, tienes que ir, porque es verdad que Dios va a poner a la persona a la que le tengas que hablar, eso es verdad, pero eso no quiere decir que yo tengo que hacer algo para que esas personas lleguen. Porque volvemos al mismo punto del trabajo. Ah, yo estoy sin trabajo, pero no envío hojas de vida, me quedo en la casa, me quedo durmiendo, me levanto a las 10, 11, 12 de la mañana y pretendo que Dios me deje absolutamente todo. O sea, que me llegue la comida, que los servicios se paguen solitos, que mi cuenta bancaria se llene sola. Entonces le ponemos todo en las manos de Dios, pero que nosotros no movamos un solo dedo. Eso no es así, amados hermanos. Tenemos que hacer que las cosas pasen, que las cosas sucedan. Pero yo no puedo salvar almas si no voy a buscarlas. Eso es amor por las almas. No es esperar a que nos llegue. Ese es el cuarto punto. Vamos por el quinto. Aparte que Dios nos comisiona, ¿cierto?, para ir y llevar el Evangelio, Dios envía el mensaje de salvación.
pero el hombre debe recibirlo o rechazar. Entonces, miren cómo todo lleva un orden, ¿no? El primer punto es que Dios ama al hombre pecador y desea que se salve. El segundo es que Él conoce el futuro de ese hombre pecador, de ti y de mí. El tercero es que Dios no solo conoce tu futuro, sino que te conoce desde la eternidad, desde el inicio de la creación. Y que como Él te conoce desde antes y hasta tu final, pues Él te encomendó la misión de que predicaras el Evangelio. Y una vez tú lo prediques, esa otra persona tiene que tomar una decisión. Si lo recibe o si rechaza esa palabra. Entonces miren cómo estamos mezclando, amados hermanos, el calvinismo y el arminianismo. Miren cómo no debemos irnos por un solo lado, sino que debemos tomar lo mejor a la luz de la palabra para que no nos desviemos. Dice la palabra que no debemos permitir, que le pedimos al Señor que no permita que nos desviemos ni para la izquierda ni para la derecha, ni mucho menos que retrocedamos. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El libre albedrío. Sencillamente, amados hermanos, el que cree será salvo, pero el que no cree es condenado. Libre albedrío, tú tomas la decisión. Nadie te puede obligar a hacer algo que tú no quieres. Juan 3 del 18 al 19. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amados hermanos, nosotros sencillamente, y hablo en mi caso, no quería recibir al Señor, porque es la palabra, no quería, porque en varias ocasiones me predicaron el Evangelio, y yo lo rechacé. ¿Por qué? Porque mis obras eran ¿qué? Eran malas, porque yo quería seguir en el pecado, porque yo quería seguir en la borrachera, yo quería seguir en la lujuria, quería seguir en pecados sexuales, quería seguir en todo lo malo. Porque ¿cómo le iba a entregar mi vida a Cristo? ¿Cómo me iba a alejar de todo eso que me causaba tanto placer? Entonces uno escoge, o recibes a Cristo o lo rechazas, pero tú asumes lo que eso conlleva. Si lo recibes de corazón, sabes que Él te va a salvar. Pero si no lo recibes, pues tú ya sabes que estás condenado. Entonces muchas personas nos dan muy duro a los cristianos cuando decimos, mira, pero es que si tú no lo haces, te vas a ir al infierno. Claro, hay unos que son excesivos y no explican el contexto, pero al final del ejercicio es lo mismo. Se lo digas bonito o no se lo digas bonito, si tú no tomas la decisión correcta, pues tendrás que afrontar. He aquí que Dios quiere salvar a todos los hombres en nuestro sexto punto, pero no todos los hombres quieren ser salvos. Esto es algo increíble, pero cierto. ¿Cómo así que la persona no quiere ser salva? Sí, y de pronto ustedes conocerán a varias personas en las que ustedes le pueden preguntar, venga, pero es que usted sabe que se va a ir al infierno. Sí, yo lo sé. ¿Y qué pasa? ¿Y eso es lo que quiere? Sí, eso es lo que yo quiero. Yo sé, yo sé. Y se ríen. Y dicen, yo soy hijo de Satanás. Sí, yo sé que me voy a ir al infierno, pero bueno, igual voy a disfrutar mi vida y voy a ser feliz acá.
porque no sabemos. Ese es el engaño del diablo. Pero el diablo no los obliga. Los hombres toman la decisión de ser salvos. Eso no lo hace Satanás. Y no nos podemos escudar de que porque yo tengo X o Y pecado, entonces Satanás tiene la culpa y yo me voy para el infierno. No. Él nos pone la tentación y nosotros decidimos. Él no obligó a Eva a coger el fruto, no. Y lean la palabra. ¿La engañó? Sí, pero no la obligó. Quien tomó la decisión fue Eva y Adán, no Satanás. Satanás nos pone esa tentación, pero tú y yo decidimos si vamos a pecar o no. Quien se acuesta con la otra persona eres tú. Tú lo decides, en tu corazón lo decides. Primera de Timoteo, capítulo 2 versículos del 3 al 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Mire, todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y muchos dicen, no, pero es que Dios es malo, pero es que Dios es el que me pone estas pruebas tan terribles, pero es que Dios, pero es que Dios, pero es que Dios. Y eso no es así. El apóstol Pedro es muy enfático y nos lo explica de una manera muy sencilla. En segunda de Pedro, en el capítulo 3 versículo 9 él dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno que perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Miren, Dios, sencillamente, Cristo no ha venido en su segunda vez porque nos ama, amados hermanos. Porque Él sabe que todavía hay personas que se van a arrepentir, que van a creer en el Evangelio. Y por amor a esas personas, a ti y a mí, Él todavía no ha venido. Pero esto no quiere decir que no va a venir. Mucho cuidado. Que lo tengas por tardanza es diferente, pero Él va a venir. Y los que no hayan recibido de Él, bueno, tendrán que afrontar las consecuencias y pasar por la tribulación y la gran tribulación. Entonces no es tan sencillo como lo vemos. Y es que el hombre se condena por su propia rebeldía y dureza de corazón. Y este es el séptimo punto. En Romanos capítulo 2 versículos del 5 al 6 dice el apóstol Pablo, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, amados hermanos, el hombre es duro de corazón. El hombre es duro de corazón, es rebelde y no acepta los mandatos de Dios. Porque verdaderamente no has dado el paso de fe. Porque verdaderamente no has puesto tu vida en manos de Cristo. Porque tienes un corazón duro. Porque somos rebeldes. Porque esa es nuestra naturaleza humana. Pero Cristo vino a cambiar eso, esa naturaleza humana, a una naturaleza espiritual. Pero cuidado, amados hermanos, porque la dureza de nuestro corazón nos lleva a condenación. Y eso es lo que va a suceder en el juicio del gran trono blanco para los que han estudiado Apocalipsis. Allá en el capítulo 20, en el versículo del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios.
y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Acá hay algo muy importante. No voy a explicar el juicio del gran trono blanco porque esto ya lo hemos hecho. Pero sí voy a contextualizar en el hecho de que algunas personas dicen que Dios es injusto. Y este pasaje nos demuestra que no, porque hay algo muy importante y es que cómo Dios va a enjuiciar a alguien que no es capaz de decidir sobre una acción. Les pongo un ejemplo de nosotros, un ejemplo humano. Cuando una persona es acusada de un delito, esa persona es acusada del delito X o Y porque esa persona decidió transgredir la ley del país, de la ciudad, del sitio, de la población. Entonces, es acusada porque a la luz de la ley se equivocó, pero esa persona no puede decir que se equivocó sin culpa. Porque el hecho que no conozcas la ley no te justifica. Y estamos hablando en términos humanos, ¿no? Eso mismo pasa con la ley de Dios. Entonces, no podemos escudarnos, amados hermanos, y decir es que yo no conocía, es que yo no supe, a mí no me dijeron, porque eso es falso. Eso no es verdad. Dios siempre encuentra la manera de que tú sepas que Él existe y que tú debes obedecerle a Él. Otra cosa es que hagas tus oídos sordos y cierres tus ojos. Son dos cosas muy diferentes. Pero es muy importante entender que Dios es justo. Entonces, ¿cómo va a juzgar a alguien en el juicio del gran trono blanco? Cómo los va a juzgar a los que no quisieron recibir de Cristo si supuestamente ellos no tuvieron la posibilidad de elegir? Pues estaríamos hablando de un Dios injusto. Y eso no es lo que nos dice la palabra. La palabra nos dice que Dios es justo, recto, es 3 veces santo. Eso nos da a entender que nosotros tenemos un libre albedrío, pero por la dureza de nuestro corazón decidimos hacer las cosas mal. Entonces, cuando estemos al frente de nuestro Señor, no vamos a tener excusa, como lo entendió el santo Job. Él entendió, al final del libro se explica que verdaderamente él no conocía a Dios, de oídos te había oído, pero se dio cuenta que la relación con Dios va más allá de lo que nos dicen, de hasta lo que nosotros mismos entendemos. Y eso es lo que quiere Dios en la noche de hoy, que tú lo conozcas y que tú busques honestamente, sinceramente de Él, no por un interés en particular, no porque necesites algo, no porque estés en la búsqueda de un milagro, sino porque tú y yo reconocemos que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amados hermanos, no alcanzamos a dar, faltan 5 puntos más para entender el plan de salvación de nuestro amado Rey, perdón, 6 puntos que no se los alcanzo a dar,
en este corto tiempo, pero creo que con lo que hemos estudiado, estos 7 puntos, es muy claro que Dios sí tiene un plan de salvación y que lo podemos interrelacionar entre las enseñanzas de Calvino y las enseñanzas de Arminio, pero alineado bíblicamente en el sentido de por qué y para qué somos salvos y por qué Dios lo hizo para cada uno de nosotros. Los espero, amados hermanos, en nuestra última enseñanza para que podamos concluir este hermoso tema de la predestinación. Amado Dios, amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por esta hermosa noche. Gracias, Padre Santo, porque nos has permitido llenarnos de tu conocimiento, de tu palabra. Señor, ayúdanos a buscarte de corazón, Señor. No permitas que estemos leudados, Señor, que dejemos que entren cosas que van a truncar nuestro camino, Señor, hacia ti. No permita, Señor, que el diablo con sus tentaciones nos derribe, Señor. Tampoco permitas que nosotros mismos, Padre Celestial, volvamos atrás a ese Egipto de donde nos sacaste. Entrona tu palabra, Señor, en nuestros corazones, Papito Dios. Llénanos de tu amor, Señor. Llénanos de tu misericordia y enséñanos verdaderamente a ser hijos tuyos, Señor. Ayúdanos a conocer de ti, a llevar el Evangelio, Señor, a reconocer que tú eres todo lo que necesitamos y lo que queremos, amado Rey. Amado Dios, pongo en tus manos este inicio de mes de diciembre, Señor, y te doy gracias por estos 11 meses que han transcurrido, Padre Santo. Bendigo a cada uno de mis hermanos y a cada una de las personas que escucharán este mensaje. Te bendecimos, Señor, con toda bendición de lo alto y te damos gracias por lo que nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.